Muy buenos días, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes y en especial a los padres que el Señor nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de poder guiar a otros, a pequeñitos, al Evangelio. El Señor los bendiga, los fortalezca cada día, los llene de su gracia para esta tarea que uno podría decir que es imposible, pero el Señor da fortaleza para hacerlo. Así que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor los renueve en sus fuerzas, en sus corazones, y cada día pueden ser llenos de Él para poder entregar el Evangelio a sus hijos y a los pequeñitos que están creciendo. Que el Señor los bendiga. Hoy día vamos a ver un texto que es muy interesante, Hechos 3, que es un texto que irrumpe probablemente en nuestra concepción occidental o bien racionalista, donde vemos un milagro hecho por el Señor, por medio del Espíritu Santo, a través de sus hijos, a través de los apóstoles. Entonces vemos acá que en la escena de Hechos 3, vemos que está dividida en dos partes. Usted va a ver en el texto que primero se cuenta qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con Pedro, con Juan, con este hombre cojo que es traído día a día al templo para pedir limosna? Y vemos que se acerca a Pedro y Juan, y vemos que hay un milagro ahí, que este cojo de nacimiento, que probablemente todos conocían, todos sabían incluso su nombre, todos sabían quién era una persona que era parte del paisaje del templo, y vemos que este hombre es sanado eh, por Jesús, eh, por la obra del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, y vemos cómo salta y cómo alaba a Dios por esta sanidad y cómo confiesa que Jesús es el Señor. Entonces vemos acá que vemos esta escena, y después vemos la segunda parte, del versículo 11 en adelante, donde Pedro explica el motivo, quién lo hizo. Porque la gente se agolpa y va donde Pedro y Juan, la gente se maravilla y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿O quiénes son ustedes? Y Pedro dice, no se asombren. O sea, esto es natural del Evangelio, esto es propio del Evangelio, y no fuimos nosotros, no fue nuestra piedad, no fue nuestro poder, nuestra autoridad propia, sino que es el nombre de Cristo quien hizo esto. Entonces estamos viendo acá una sanidad que tú dices, o sea, esto no es algo potente, algo glorioso, que dices, wow, ¿qué está pasando acá? Ahora vemos que en nuestro contexto actual, vemos que hay dos grandes énfasis, típicos, siempre en el Evangelio hay una gran verdad, pero el diablo se encarga de hacer creer mentiras. Y una mentira, por un lado, podríamos decir que es el racionalismo. No digo arrancar de la razón, porque Dios nos creó con razón, nos creó con intelecto, pero hay un énfasis de que solamente lo que puedo explicar con mi concepción, con mi cosmovisión, incluso occidental, lo que no cabe son los milagros. Y de hecho, en tiempos atrás, hubo una postura teológica, por así decirlo, digo teológica entre comillas, porque lo que intentaba era explicar cada evento de la Biblia de una forma más natural. Vale decir, explicar los milagros, decir, no, el Mar Rojo no fue abierto en realidad por el Señor, sino que un fenómeno natural, específico, y explicar el evento. Lo mismo pasa con cada uno de los eventos, de una manera muy racionalista, quería explicar cada uno de los eventos de que pasan en la Biblia. Otra postura, que es un poquito más novedosa, por así decirlo, dice, no, en realidad lo que está escrito ahí no necesariamente es lo que quería decir el autor, pero lo importante es el principio que hay detrás. No es que Dios quiso hacer algo, sino que en realidad no es que realmente sucedió esto, sino que había una idea detrás de que Jesús, por ejemplo, de la resurrección, de las cosas nuevas que Dios hace. Entonces, no importando tanto el evento histórico y si fue real o no, quedémonos con la enseñanza, el principio que hay detrás. Pero vemos que el Evangelio no es esto. El Evangelio es algo realmente histórico, es una intervención divina en la historia del ser humano, la historia de redención, y vemos cómo Dios interviene con su poder y con su gloria en nuestro mundo. Y otro énfasis es decir, ¿sabes qué?
enfaticemos en la sanidad y milagros, porque Dios tiene poder para sanar. Por tanto, sí o sí, Dios va a sanar nuestras dolencias hoy y ahora, porque Dios tiene poder. Y si Dios no me sana, probablemente porque hay un problema en mí o en el otro o falta de fe. Y vemos también cómo en el mundo religioso, usando el nombre de Dios, dicen, hagamos campañas de sanidades y milagros, y vengan todos para acá, y sí o sí, ven por tu milagro, separados del mensaje de Cristo, completamente. Entonces, vemos que hay dos extremos, por así decirlo. Por un lado, el explicar todo de manera extremadamente racional, dejando de lado la intervención divina, y por otra parte, vemos que hay un excesivo énfasis en lo sobrenatural y pidiendo un milagro para mí hoy, ahora ya, al gusto del consumidor. Entonces, ¿cómo obra Dios entonces? Vemos que en la Biblia vemos que hay milagros, vemos que los apóstoles oran y los enfermos son sanados, vemos que esa es la continuación de lo que hacía Cristo. La pregunta, ¿qué pasa entonces con nosotros ahora? ¿Esto cesó? ¿Esto quedó ahí nomás? ¿Esto era para ellos? ¿Esto era para otra época? ¿O aplica también para nosotros? Quiero decir rápidamente, esto también aplica para nosotros. Aplica para nosotros el orar, pedir por milagro y dejar esto en las manos del Señor, y el Señor en su gracia y soberanía y en su autoridad puede hacer milagro y va a hacer milagro si Él así lo estima conveniente. Entonces, el punto aquí es que, ¿por qué sucede este milagro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué luego de predicar el Evangelio, Pedro, vemos que pasa este tremendo evento? Porque en realidad vemos que este hombre era muy reconocido y fue sanado. Pero aquí quería poner énfasis, entre comillas, equilibrio o bien contrapeso, que en realidad es lo que la Biblia enseña. Hay un milagro, por ejemplo, y Pedro no enfoca en sí mismo, Pedro no enfoca en sí, en su capacidad, en su piedad, enfoca en Cristo, no enfoca en que Él estaba atento o que tiene un superpoder, no, enfoca en Él, en Cristo, el Señor. ¿Y qué empieza a hacer? Dice, no se asombren, esto es en la obra del Señor, esta es la obra de Cristo, está en el poder de su nombre, del santo y el justo, el que ustedes, y empieza a predicar el Evangelio. Se dan cuenta que Pedro no desaprovecha esta oportunidad de predicar el Evangelio presentando a Cristo el Señor. Entonces, cuando vemos que hay milagros separados del nombre de Cristo, separados del Evangelio, primero debemos cuestionarnos qué es esto. En segundo lugar, debemos decir, Señor, ¿qué explicación tiene esto desde la Biblia, de la palabra? Entonces, sí quiero decirle que esto está muy relacionado con lo que habló Pedro antes en Hechos 2. ¿Se recuerda ese pasaje cuando, cuando Pedro dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo? ¿Se recuerdan eso? Lo hemos leído en semanas anteriores. Señor y Cristo, y lo hemos explicado. Señor, que Él es el Rey sobre todas las cosas, que Él tiene toda autoridad y todo dominio. Y hemos dicho dominio sobre qué? Dominio sobre toda la creación, sobre todo lo que Él creó, sobre todo lo que Él diseñó. Pero además es Señor sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando Cristo venció en la cruz, Él tomó la autoridad judicial y legal y venció al diablo, al mundo, a la muerte y al pecado. Lo demostró resucitando en la cruz, cuando fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos acá, entonces, que esto tiene relación con este relato que estamos viendo acá, tiene relación con que es el Señor y Cristo. Y Cristo significa Mesías, ungido. Y ese ungido fue quien vino a librarnos, fue el Redentor, que dio vista a los ciegos, que vino a predicar el año agradable al Señor. Y usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con este evento de un cojo sanado? Y aquí voy a adelantarme, voy a dar un spoiler. Voy a decir lo último que vamos, el fin de la historia. Ustedes pueden ver.
Apocalipsis 21, versículo 4, que dice, Él, Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se fijaron esto? Ya no habrá más lágrimas en los ojos, ya no habrá muerte, por tanto tampoco habrá más enfermedad que nos lleve a la muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos que el telón de fondo es que Cristo vino a restaurar lo que Él ya había creado. Él creó un mundo y un ser humano en perfecta relación con Él, en perfecta relación entre ellos mismos, Adán y Eva, pero además los creó sanitos, los creó sin enfermedad, los creó sin una consecuencia de muerte. Fue el pecado introducido por el ser humano, fue su caída lo que lo llevó a la muerte, lo que llevó a la enfermedad y al dolor y al llanto y al clamor. Entonces vemos que Cristo viene e interviene en la historia del ser humano para que lleguemos a un día en que definitivamente no habrá más lágrimas. Pregunto, ¿has llorado? ¿Has llorado en tu vida? ¿Has llorado este tiempo? ¿Has llorado en tu corazón por causa de las circunstancias? ¿Por causa del pecado de otros? ¿Por causa de tu propio pecado? Él dice, ¿sabes qué? Yo vine a enjugar, yo vine a secar tus lágrimas, a secar tus lágrimas de los ojos. Yo vine a que tengas alegría y vida abundante. Ya no habrá más muerte. Y aquí te pregunto, ¿has sufrido alguna vez la enfermedad tuya? ¿Has sufrido alguna vez la enfermedad de un familiar? ¿Has sufrido alguna vez la muerte de un ser querido? Te digo algo, todo ese sufrimiento, esa lágrima en los ojos que provoca la muerte, ya no estará. Algún día seremos plenamente consolados y podemos disfrutar de que ya no habrá muerte, sino que habrá vida eterna. Vida eterna para los que han creído en Cristo el Señor. ¿Has llorado? ¿Has clamado? ¿Has sentido dolor? Dice, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y entonces, ese es el telón de fondo. ¿Y por qué Pedro entonces dice esto anteriormente? Les dice, ¿sabes qué? Lo que pasa acá es que Cristo vino y vino a hacer su obra. No se extrañen, no se extrañen. Y vemos este pasaje de Hechos 2:36 que presenta a Cristo, a Jesús como el Señor y Cristo. Y después, en el versículo 43, Lucas, el autor de Hechos, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vino algo de lo alto, sobrevino temor a toda persona. Había una presencia especial del Señor produciendo maravillas y señales y milagros, guiando a la gente hacia Él por medio de obras portentosas. Así, ¿qué está pasando acá? Y vemos que cierra ahí esa parte de Hechos 2 y vemos que en adelante cuenta en Hechos 3 este relato, donde dice, entonces este relato es parte de esas muchas maravillas y señales que fueron hechas por los apóstoles. ¿Habrá sido este el único evento? Seguramente no, pero Lucas, el autor, escogió este, seguramente porque era muy significativo, era muy recordado y además tenía una enseñanza específica para contar la obra de Cristo hecha por medio de los apóstoles. Entonces vemos acá que hay un evento de sanidad por obra del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, quien ganó toda la autoridad legalmente, judicialmente en la cruz. Y lo que estamos viendo acá es un adelanto de la obra redentora consumada de Cristo. Es un adelanto, porque un día,
como vimos delante, no habrá más llanto, dolor, ni muerte, ni enfermedad. No habrá. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Hay un adelanto y hay una irrupción del reino y hay una evidencia de que el Evangelio es real y poderoso y que Jesús es todopoderoso para incluso sanar enfermedades como esta. Alguien que había nacido cojo de nacimiento, alguien que había nacido así y había llevado toda una vida, que estaba postrado, que lo llevaba, estaba incapacitado, lo único que podía hacer era pedir limosna en el templo, y vemos acá que vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna, y Pedro con Juan fijando en él los ojos, o sea, lo miraron. Probablemente este hombre estaba ahí como accesorio, estaba ahí como parte del paisaje. Probablemente ya casi nadie lo miraba. Y Pedro y Juan le dicen, míranos. Y él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué habrá pensado este cojo? Este cojo debe haber tenido un nombre, debe haber sido conocido. El cojo de la puerta de la hermosa. ¿Y qué habrá pensado? Dicen, míranos, ¿qué me va a entregar? ¿Qué me va a dar? Y él le dice, no tengo plata ni oro. Y no podría haber pensado, si hubiese estado ahí uno, en esa posición diría, entonces, ¿para qué quiere que lo mire? Dice, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Tiene el mensaje más glorioso. Tiene la persona más poderosa, más llena de autoridad, el Señor y Cristo. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y esto? Eh, ¿Y qué pasó? Uno diría, no, aquí este hombre no se va a parar. Y tomó por la mano derecha, levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, o sea, alguien que no podía caminar, nunca había caminado, era cojo de nacimiento, o sea, algo había pasado con él, ¿cómo iba a saltar? Dice, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto es un evento, pero portentoso. ¿Qué está pasando acá? Entonces uno dice, ¿y por qué pasó esto? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y vemos que esto es coherente con lo que enseñó Jesús en los evangelios. Cuando le fueron a preguntar, oye, ¿qué es esto? ¿Y con qué autoridad hace esto? ¿Y qué está pasando acá? Y dice, díganle a Juan, los ciegos ven. Mateo 11:5, si quiere la nota. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso está sucediendo, que el Evangelio incluye incluso sanidad, incluye incluso resurrección. Uno dice, ok, entonces puedo pedir sanarme ahora ya y sí o sí me voy a sanar. O la pregunta que debemos hacernos, ¿Dios sana toda enfermedad a los hijos de Dios? ¿A sus hijos? ¿Dios sana sí o sí toda enfermedad a su pueblo? Yo voy a dar una respuesta acá. Pues esta es una pregunta capciosa. ¿Dios sana toda enfermedad a su pueblo? Yo digo, sí, absolutamente sí. Y uno se preguntará, ¿pero cómo? O sea, yo hace un día atrás estuve enfermo, ejemplo, oré y no me sané. Entonces, ¿qué pasó ahí? O bien hay una persona muy querida por la cual oramos fervientemente, constantemente, y fue llevado a la presencia del Señor. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Que sabes qué? Que la respuesta tiene dos partes. Dios a sus hijos sí o sí los sana. La segunda pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? A veces Dios sana hoy y muestra su gloria
a través de su sanidad. Y a veces Dios no nos sana hoy y muestra su gloria y se da a conocer a través de este proceso de sufrimiento y de dolor o de pesar para que lo podamos conocer a Él. Pero ¿sabes qué? Te digo algo, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo y has sido justificado por la fe de Cristo, te digo algo, un día, cuando estemos frente al Señor, seremos completamente sanos. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Este es el mensaje que predicamos. Vemos que Dios muestra su gloria a través de la sanidad y se da a conocer a uno mismo y al mundo a través de este proceso. Pero también vemos que muchas personas han conocido al Señor en su profundidad a través del sufrimiento, a través del dolor por una enfermedad. Y quizás como Jacob, o sea, como Job, han llegado a decir, ¿sabes qué? Eh, Antes te conocía algo, pero ahora te conozco aún más y aún más profundamente. Ahora mis ojos te ven y han podido conocer en profundidad la gloria de Cristo, la gloria de Jesús, su Señor. E incluso han pasado problemas, dificultades y donde han llegado, quizás en hospitales, en terapia, o quizás incluso en quimioterapia, en ver un médico, exámenes, aquí tratamiento y otras cosas. Han visto eso como una oportunidad para conocer al Señor y también para dar a conocer a ese Cristo que es superior a todas las cosas. Y han dado testimonio con fidelidad, con gracia, con humildad, con dolor también, pero sabiendo y diciendo, el Señor es mi gozo, el Señor es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? Y han dado testimonio ferviente de esto. Por tanto, Dios muestra su gloria a través de la sanidad. Dios también puede mostrar su gloria a través de un proceso de enfermedad. ¿Tú sabes qué? La historia no termina ahí. La historia no va a terminar ahí. Sabemos que si hemos creído en Cristo y morimos, un día vamos a estar resucitados con un cuerpo glorificado delante del Señor. Entonces vemos que el mensaje del Evangelio sí incluye sanidad. Y sí incluye sanidad física y corporal. El tema es ¿cuándo? Y si es hoy o si es en la eternidad. Y si no es hoy, ¿cuál es el consuelo que tengo en el Evangelio? ¿Cuál es la actitud que debo vivir en Cristo? Es que hay un milagro aún más profundo, aún más hermoso, un tesoro más, más apreciado que la sanidad física hoy. Es saber que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi pastor, que Él es mi pastor, el buen pastor, y nada me falta. En Él estoy completo, en Él estoy saciado, seguro, y en Él estoy lleno de sus tesoros. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo, míranos, no tengo oro ni plata? Y podría decir el cojo, entonces ¿para qué me llama? Entonces ¿para qué? Entonces o sea, no quiero otra cosa que limosna. Pero dice, ¿sabes qué? Yo tengo más que limosna, le dice Jesús, le dice Pedro al cojo. Tengo un tesoro. Ese tesoro es Jesús, el Señor. Y aquí nos damos cuenta cuál es la teología de Pedro, qué es lo que creía, cuáles eran sus convicciones. Y vemos que él consideraba a Jesús más valioso que los tesoros de este mundo, a Jesús más glorioso que el oro y la plata, que Jesús es la herencia gloriosa reservada para nosotros. Y uno dice, pero si eso está escrito en un lugar. Pedro lo dijo en su carta, en Primera de Pedro 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alaba al Dios y a Dios Padre y al Hijo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, fíjense, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Por la resurrección de Cristo de los muertos tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él venció ¿a qué? Al diablo, al mundo, al pecado y a la muerte. Y fíjense lo que dice después este pasaje de Pedro. Dice, para una herencia, para un tesoro superior al oro y la plata. Dice, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, que no perece, que no se acaba, cuando se desploma la bolsa. Está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados. Por tanto, podemos ir con seguridad y con tranquilidad, en salud o en enfermedad. Somos guardados por el Señor. En aflicción o en paz, en tormenta o en paz, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados. Somos especialmente cuidados. Somos especialmente cobijados. Somos amparados por Él. Si, ¿ustedes han guardado alguna vez una cosa valiosa? Y dice, esto no te vaya a perder. A mí varias veces me ha dicho eso y el carnet de identidad se me ha perdido un montón de veces porque no sé guardar las cosas o se me pierden, no sé dónde las dejo muchas veces. ¿Ustedes creen que Dios es así de olvidadizo como nosotros? Que pierde las llaves o que pierde las llaves del auto o que pierde los documentos, la billetera. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Ustedes creen que Dios no se va a preocupar de guardar lo valioso? ¿Ustedes creen que no somos valiosos por el Señor? El Señor nos ama con un amor profundo. Él nos guarda como su tesoro, por gracia. Nos guarda con cuidado, con determinación, con misericordia, con paciencia, con ternura. Dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él nos quiere preservar para su gloria. ¿Se dan cuenta? Este es el mensaje del Evangelio. Y ante esto hay una respuesta que debemos tener. Fíjense Pedro acá en 1 Pedro 1, del 3 al 5, dice, bendito el Dios, o sea, explota en adoración. ¿Porque fue sano Pedro? ¿Porque vio un milagro en esta oportunidad? No, dijo, el tremendo milagro, el tremendo tesoro que tengo es que Cristo resucitó. Y en Él tengo un tesoro reservado en los cielos para mí y para nosotros. Y somos guardados en este mundo de aflicción, de dolor, producto de la caída, por medio de la fe, para algún día alcanzar la salvación plena y gloriosa que está preparada para nosotros para el tiempo postrero. Hoy día somos salvos por el Señor. Por la cruz somos salvos. Él nos salvó. Estamos siendo salvados de manera continua. Pero eso está seguro, eso no está en juego. Eso no está en juego en el día a día. No, porque Cristo ya hizo la obra. El Espíritu Santo ya en las arras de nuestra salvación y nos va a llevar un día sí o sí a su gloria. Y ese es el mayor tesoro que podemos tener. Es la mejor noticia que podemos tener. Y como decía antes, a veces esa gloria, esa noticia se manifiesta en sanidad de un cojo. Pero a veces se manifiesta en sanidad de un lisiado del corazón. A veces se manifiesta en sanidad de una lepra,
de enfermedad de la carne, del cuerpo, pero a veces, y sí o sí, y lo empieza a hacer Dios hoy, empieza a sanarnos de nuestra cojera, nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra lepra de nuestro corazón. Y eso debiera alegrarnos. ¿Saben qué? Esto aplica para cada uno de nosotros. Estés o no enfermo, estés necesitando de Dios o no un milagro de sanidad. Después vamos a orar por el tema de la enfermedad, pidiendo a Dios que Él pueda sanar toda enfermedad, sabiendo que Él puede hacer eso para su gloria, y si nos deja así, sin sanidad, también para su gloria. Pero un día seremos plenamente sanos. Pero fíjense, Pedro vio a Juan, o sea, Pedro y Juan vieron a este hombre los vio, y ellos se acercaron. Le dijo, míranos, míranos. Le dijo, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Saben qué? Eso mismo nos dice Dios en este momento. Lo que tengo te doy, o sea, todos sus tesoros son dados a nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y quizás no estás experimentando una cojera, quizás no eres cojo de nacimiento como este hombre, pero ¿saben qué? Sí hemos sido sanados por el Señor en nuestro corazón, hemos sido rescatados por Él, hemos sido vistos por Él. El Señor nos dice, mírame a mí, pon la mirada en Cristo el Señor. Y hemos sido transformados por Él. Y estamos siendo transformados por Él. Y fíjense la actitud de este hombre. Saltó, se puso de pie, anduvo, entró con ellos en el templo, saltó y alabó a Dios. La pregunta es, nosotros hemos recibido todos los tesoros del Señor, de su gloria. ¿Cómo estamos en ese sentido de respuesta de adoración? ¿Saltamos de alegría? ¿Hay una alegría en nuestro corazón? ¿Hay una disposición de adorar a Dios por sus obras, por sus prodigios hacia nuestro corazón, de experimentar el mayor milagro es que hayamos tenido vida, hayamos sido renacidos por la esperanza viva? Que el Señor nos guíe entonces, en primer lugar, a reconocer sus tesoros, en saber que Él nos dice que miremos a Cristo y ver cómo Dios obra en nuestros corazones, pero irrumpir también en adoración, en gratitud y alabanza al Señor, aún en medio de las circunstancias. Porque ¿saben qué? El Señor nos guarda cuidadosamente hasta el día de su venida o hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Entonces que el Señor nos guíe a reconocer sus tesoros, nos guía a reconocer que Jesús es nuestro tesoro, baluarte, esperanza y gloria, que tanto en la enfermedad o salud Él muestra su gloria a nosotros y podemos darle a conocer, y que Él nos guíe a adoración generosa, una adoración llena de gozo, llena de humildad, sencillez ante su obra. Y también sabiendo que podemos pedir al Señor sanidad en cada momento que estemos enfermos. Y con esta actitud, la actitud de corazón, como lo decía Jesús cuando oró al Padre, ojalá pasara de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo mismo en nuestros corazones. Pero a veces nos quedamos, Señor, aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. Pero no le mostramos al Señor nuestro deseo. Y el Señor puede sanar, puede sanar. ¿Quieres sanar? Sí o sí te va a sanar. ¿Quieres sanarte hoy? No sabemos. Pero el Señor va a mostrar su gloria, tanto en la salud o en la enfermedad, tanto en la sanidad, tanto en la preservación de nuestro corazón en medio de esta enfermedad. Que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Voy a pedirte que si tú tienes eh, un dolor en tu corazón, que pueda entregárselo al Señor. Y con la esperanza de que un día todo dolor y toda lágrima va a ser enjugada. Y si tienes una enfermedad real y concreta,
y quieres pedirle al Señor que Él te sane. ¿Te digo algo? Pídele a un hermano que ore por ti. Y que ese hermano vaya y ore por ti. Y pidamos juntos al Señor una sanidad de nuestro cuerpo. Y si Él nos sana, gloria a Dios. Y si Él no nos sana, gloria a Dios también. Y agradecemos al Señor porque Él nos sostiene en medio de las tribulaciones. Pero también reconociendo de que un día estaremos plenamente sanos. Porque donde está el Señor, por la gloria de Él, ya no hay llanto, no hay dolor, no hay tribulación, no hay muerte. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque en ti somos guardados, porque tú eres nuestro tesoro, porque tú quieres enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y te pedimos, Señor, que en este momento tú puedas consolar nuestros corazones. Si es que hay alguna herida, un dolor por causa de circunstancias, del pecado de otros, del daño hecho hacia nuestros corazones y también por el pecado propio. Muchas veces sufrimos. Te pedimos que tú nos sanes en nuestros corazones, que nos perdones, que perdonemos a otros, Señor, y seamos plenamente sanados por ti en nuestros corazones. Que avancemos hacia esa paz y ese gozo profundo que tú solamente sabes dar. Y también, Señor, si hay una enfermedad en nuestro corazón, si tenemos un familiar, un amigo, un vecino que está enfermo, Señor, te pedimos que podamos orar por esas personas. Si yo estoy enfermo, te pido que nos enseñes a pedir oración a otros, que juntos oremos a ti. Y si veo a alguien que está enfermo, enséñanos, Señor, a acercarnos a esas personas y pedirle a un hermano que vaya conmigo a orar y pedir que ore por sanidad, que oremos juntos por sanidad y esperar tus milagros, y esperar tus maravillas y tu obrar en medio de esta generación. Y si no quieres así, Señor, si no quieres que sea así con sanidad, te pedimos que tu gloria se manifieste a través de la transformación profunda del corazón, que aún a pesar de las dificultades y enfermedades, podamos seguir creyendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.